que los dos plantean el Estado. Y yo le pido al amigo que se documente un poco. El comunismo no plantea el Estado. ¿Y amigo? Ahí tengo el manifiesto comunista. ¿Y amigo? Y ahí tengo las 3 fuentes y las 3 partes. Eso no plantea Marx. Marx plantea una sociedad sin clases, una sociedad sin Estado. Eso lo plantea Marx. Entonces el amigo no está documentado. En segundo lugar, el amigo plantea que sea la sociedad la que administre su riqueza. Y yo me pregunto, si nosotros queremos administrar nuestra riqueza, ¿no es en base al conocimiento del hombre que ha aportado en las ciencias económicas? Entonces yo le pregunto, para que el pobre administre su riqueza, ¿cuál es el modelo? Ya él dijo que no es el comunismo ni el capitalismo. Entonces que me diga cuál es ese nuevo autor, ese economista que plantea esa nueva economía. ¿Cuál es, amigo? Para yo también educar, ¿verdad? Bien. La economía, cuando el pueblo tiene el recurso, oro, petróleo, gas, los recursos en general, que es también medicina, alimentos, entre otras cosas, forman parte de nuestro recurso porque de eso vamos a... O sea, nadie va a estar libre de una enfermedad, nadie va a estar libre de los alimentos. De cierta forma se vuelve como un recurso. Ahora la pregunta es, ¿quién lo va a controlar? ¿Quién lo va a supervisar? ¿Quién lo va a vigilar? ¿Quién lo va a chequear? El pueblo. ¿Cómo? ¿De qué manera? Entonces, ¿tiene que haber Estado o no tiene que haber Estado? ¿Me permite una interrupción? ¿Me permite una interrupción? Mire, compañero, usted ha cuestionado el capitalismo. El capitalismo tiene un orden económico, social, filosófico. Por ejemplo, el capitalismo, para poder gobernar el globo, tiene un modelo económico que lo ha elaborado Adam Smith, la riqueza de las naciones y la propiedad privada. Y el comunismo también tiene un modelo económico de Carlos Marx y Federico Engels, el capital, la economía colectiva planificada, donde las relaciones sociales de producción son eminentemente privadas para uno y para las otras colectivas. ¿Cuáles son esas nuevas relaciones sociales de producción de esa nueva economía? ¿Y quién es el autor que refuta a estos dos economistas? Eso es lo que yo le preguntaba. La pregunta. Bien. Amigo, le están dando ustedes vuelta a lo mismo. La pregunta es sencilla y clara. La posición del comunismo, la posición del capitalismo, son posiciones y que tienen jerarquía, ya lo ha dicho el amigo. Y la jerarquía que cada uno tiene es el poder. ¿Qué te responde? No está documentado. El amigo hace un cuestionamiento por cuestionar. Yo le estoy pidiendo una propuesta frente a lo que él ha refutado. Ya le estoy diciendo esto no. Ahora, ¿cuál es el nuevo modelo? El autor que refuta a Carlos Marx y el autor que refuta a Adam Smith. ¿Quién es ese autor economista? Ya. A ver, si tú me vienes con ciertos autores, yo no, porque son autores, estos autores que supuestamente para ellos es su base, es su fundamento, pues es personal, libre albedrío, se supone pues que ellos tienen una posición, pero lo que yo estoy planteando, ¿cuál es la solución? Me están pidiendo. ¿Cuál sería? Primero, que el Estado no debe desaparecer, debe ser reducido. Entonces, a reducir el Estado, porque hoy tenemos 20 más 1 ministerios que no funcionan. Entonces, reducirlo al mínimo. ¿Cuál y qué parte de los ministerios deben de funcionar? Los ministerios básicamente de defensa, que son para cuidar nuestras fronteras, uno,
de infraestructura para tener y ganar accesos a lugares inaccesibles y otros. Pero básicamente podría ser reducido de 20 a 4 o 5 o 6. No puede ser 20 porque eso genera gastos. Y los gastos que nosotros pagamos con nuestros impuestos, que va directamente a esa parte que es corrupta. No me vas a decir que funciona bien el Ministerio de Economía, perdón, el Ministerio de Salud, ¿funciona? No funciona. ¿Funciona el Ministerio de Salud? No funciona. Entonces reducir el Estado es eso. Y en parte de la economía, a reducir el Estado implica dos cosas. Que cuando se reduce el Estado, hay que tener que cambiar la constitución política del Estado. Y cambiarlo implica el artículo 66. Para que eso se desarrolle, el artículo 66 tiene que ser cambiado. ¿Por qué? Porque el artículo 66 dice que todos los recursos son del Estado. ¿Qué tal conciso? ¿Y cuándo va a ser para el pueblo? Cuando se cambie esa maldita constitución. ¿Por qué? Porque esa constitución está dado y se presta a la corrupción. Por eso todo lo que gobierna, sea comunista, sea socialista, sea capitalista, solo que cosa tiene que seguir la famosa hoja de ruta. Por eso fue, amigo. ¿No? Entonces la famosa hoja de ruta que está trazada por estos solamente quieren que se cumpla, nada más. Bien. Que no lo derribe. Bien, amigo. Entonces, termino con esto. Y termino. ¿Y qué responde? La cierta parte de esa hoja de ruta que se plantea de estos dos organismos, que significa que si se reduce el Estado, para reducir hay que tirarnos abajo la Constitución. ¿El cuál artículo? El 66. ¿Y eso qué implica? Que si se tira abajo el artículo 66, entonces los recursos pasan a manos del pueblo. Bien. Entonces, ¿cómo puede el pueblo peruano, si es que no tiene una ley, una base? Cualquier extranjero puede venir, denunciar al Estado. ¿Por qué? Porque le están haciendo estorbo en función a un proyecto. Amigo, escúchame, amigo. ¿Me escucha? Mira, amigo. Usted ha cuestionado el modo de producción del capitalismo y también ha cuestionado el modo de producción del comunismo. Eso usted lo ha cuestionado. Ahora yo le pregunto, ¿cuál es ese economista que cuestiona al modo de producción de Adam Smith y al modo de producción de Carlos Marx? ¿Cuál es ese economista? Economista, ¿tiene que tener todavía un nombre? O sea que el pueblo no puede pensar. ¿No? Claro. O sea que el pueblo no piensa. El pueblo solamente es como un borrego, ¿no? Que hay que obedecer solamente lo que ustedes dicen. O sea que tiene que ser, ese economista tiene que ser de Harvard, tiene que ser de Rusia, de China, ahí sí hay que hacerle caso. Pero cuando el pueblo razona, cuando el pueblo entiende los argumentos de la artusa y supuestamente farsa, una falacia. Acá no se trata de gritar ni de pelear. Hay que decir qué cosa, amén, amén. A ver, amigo, mire, ¿para qué estudiamos? Yo pregunto, ¿para qué estudiamos? ¿Para qué vamos a un claustro universitario? ¿Para qué? ¿Para hablar lo que queremos? Tú tienes un hijo que quiere ser economista. Tiene que ir a un claustro universitario a estudiar a todos los economistas y luego él aportar. ¿Para qué? Para las nuevas generaciones. ¿Es así? ¿Por qué no contesta la pregunta, amigo? O sea que le da vuelta a lo mismo. Contesta pues. O sea la economía que se está planteando está mal. ¿Por qué no cuestionan el objetivo? Que si eres economista, que si eres... Pues eso se sabe, se supone que para ser economista tiene que pasar por la universidad. Entonces, ¿qué cosa nueva me estás trayendo? Entonces, amigo, el amigo no puede plantear, no puede. Mira, amigo, entonces, ese conocimiento del hombre es al que hasta ahora ha dado dos modos de producción, el privado y el colectivo. Eso dicen los dos modelos económicos. El amigo tiene el derecho de cuestionar. Está bien, cuestiona el modo de producción privado y el modo de producción colectivo. Yo le pregunto, ¿cuál es el nuevo
modo de producción. O sea, ¿cómo son las relaciones sociales de producción? Que no sean privadas ni colectivas. ¿Cómo funciona la plusvalía, el excedente, en ese nuevo modo de producción que él plantea? Ya. Primero vamos por el fondo, el problema. ¿Cuál es el problema? Porque si no atacamos y no hacemos entender el problema, entonces estamos hablando por gusto, pues. El problema del Perú es que los ministerios no están funcionando como deben funcionar. No Ese es puede, uno. está documentado, no está documentado. Él no sabe qué es modo de producción. Sabe que son relaciones, no ha leído. O sea, que creen que porque me van a venir a callarme, porque se supone que quieres darte de entendido, de erudito, de sabio. Que te estoy preguntando ¿Por lo qué que tú has o sea, cuestionado. déjame hablar, pues. Tú has cuestionado. No, déjame hablar, ¿por qué me corta? ¿Cuáles son las No, ¿por qué me corta? Pero Déjame hablar. ¿Por qué me corta? ¿Cuáles son las relaciones? Déjame hablar. A ver, ¿cuáles son? No me interrumpas. ¿Cuáles son? A ver, Pero déjame hablar. habla, ¿cuáles son? Habla. La pregunta, pues, señor. O sea que entre este idiota, Habla, me responde. amarra a tus perros, pues. Usted no puede responder, compañero. Miren, Bien. El problema del país es que la mayoría de todos los peruanos hay desconformidad por la corrupción. no responde. Toda la... O sea, este que quiere hablar solamente. Entonces habla, pues. Es que él ha cuestionado. O sea que no el puede, sistema usted no lo puede capitalista. desarrollar. Este sí desarrolla. Él ha cuestionado, yo no. Él ha cuestionado el sistema Porque, o capitalista. sea, reconoce que no tienes capacidad. Habla porque tienes boca. Y encima eres un mercader de todo esto. ¿Y por qué? Y tienes todo derecho. Eso es qué cosa. Eso es malo. Mire, compañero. Cada uno es libre de opinar, Mire, compañero. de cuestionar, Pero, de hablar en público. Pero No sabes contestar la pregunta. te estamos No sabe. preguntando. ¿Y acaso me dejan desarrollar? ¿Ah? ¿Y por qué? ¿Por qué no lo dicen? ¿Saben? Por dos razones. Porque no les conviene que se desenmascare. Desarrolla, perdido. ¿Cuánto le están pagando para que no dejen de desarrollar? Cuestión ya personal. Entonces, ¿cuál personal ignorante? Esto es lo que está aquí, desarrolla. ¿Tú crees que para que desarrolles en un minuto esto? Habla. Bien. Compañero, ¿acaso es malo ¿Acaso no me corro? ¿Acaso es malo Estoy acá. cuestionar? ¿Acaso es malo cuestionar el modo de producción comunista? ¿Acaso es malo cuestionar el modo de producción capitalista? Yo pregunto, ¿con qué cuestionas el modo de producción capitalista? ¿Con qué base económica cuestionas el modo de producción comunista? ¿Con qué base económica? ¿Quién es ese economista que cuestiona a Carlos Marx? Pero no me digas yo, pues, compañeros, es un insulto. Estoy diciendo, ¿quién es ese economista que plantea unas nuevas relaciones sociales de producción que no sean colectivas ni privadas? ¿Quién es? Oye, es un Ese es- parámetro, pues, amigo. O sea que tú pones los parámetros. O sea que el pueblo no puede desarrollar economía. ¿No? O sea, siguen patrones, parámetros que él quiere establecer y quiere encasillar. ¿Quién ¡Qué es, gracioso! pues? ¿Quién es, pues, amigo? ¿Quién eres tú, pues? Tú estás planteando. ¿Quién es el economista? O sea, ese ignorato se hace. Bien, compañero. O sea que el pueblo no puede desarrollar economía. El pueblo no puede desarrollar su propia economía. Necesita de un economista todavía. Entonces dime, ¿cómo cuestionas las relaciones sociales de producción de Karl Marx? El primer tomo del Capital, ¿cómo lo cuestionas? Mira, ¿por qué se cuestiona el comunismo? No, te estoy A hablando, Marx, a amigo. Lenin, a Te todos estoy hablando esos de graciosos. economía. Mira. ¿Cómo cuestionas Escúchame. el modo de producción? Hay que hablar, pues. Pero te Contesta la pregunta. ¿Cómo cuestionas el modo de producción? Bien. Bien, compañero. Mira, amigo, si tú quieres cuestionar, si yo quiero cuestionar el capitalismo, tengo que leer Capitalismo, Marx, acá, en este libro. Marx, para poder elaborar el capital, o sea, la economía planificada colectiva, tuvo que leer Adam Smith, tuvo que leer a los clásicos economistas del capitalismo, si no, no ha podido elaborar. Igual, Marx, para elaborar
el materialismo ha tenido que leer a los filósofos clásicos del idealismo, si no, no hubiera podido. Marx fue discípulo de Hegel, lo estudia Hegel, ¿para qué? ¿Para copiarlo? No, para ponerlo de cabeza. Eso es igual en ciencias sociales. Marx estudia y luego le da una propuesta a la lucha de clases. Y Marx dice que el motor de la historia es la lucha de clases, irrefutables. Ahora, tú no estás de acuerdo con Marx, no estás de acuerdo con Adam Smith, oiga, tienes todo el derecho. Entonces dime, ¿cuáles son esas nuevas relaciones sociales de producción que no son colectivas ni privadas? No puede el compañero, porque no está, ni ha leído a Adam Smith, ni ha leído a Marx. ¿Te das cuenta, amigo? Bien, bien, compañero. Palma, como Matías, hermano Jaime. Bien, compañero. La garganta. Palmas, hermano, palmas. Bien, de repente alguna pregunta, ¿no, compañero? Sí. Repito, Sí. ¿qué se entiende por humano? Humano es el hombre. Y humanismo ya es una corriente filosófica que nace con la decadencia del Renacimiento en Europa, ligado a este orden social. Ese es humanismo. Es un aporte a las ciencias sociales, pero que está controlado por una clase dominante. ¿Ya, amigo? No, la clase dominante han sido primero los esclavistas, luego los señores feudales y ahora la burguesía y el capitalismo. Esa clase dominante es la que ha generado instrumentos para servir a ellos, a la mayoría. Permito una pregunta. De acuerdo a lo que nos hablaba usted con el amigo, si el capitalismo y el comunismo no funcionan, entonces, ¿cuál sería un nuevo sistema para No que el hay. pueblo se beneficie? No hay, pues sí. El Por eso es que tahuantinsuyo. el amigo no puede responder. No hay. En el mundo solamente una explotadora, y si hay una explotadora es porque hay otra que es explotada. No hay una tercera ni cuarta. Sería mentirte. Alto, bajo. ¿Cómo va a ser la contradicción en medio? ¿Cómo fue, compañero? ¿Ah? Entonces son dos polos opuestos las que en una confrontación evolucionan. Tiene que haber una confrontación de los dos polos opuestos para que haya desarrollo, evolución. ¿Ya, amigo? Bien, bien, compañero. Ahí están los documentos que he hablado, ¿ya, compañero? Ahí está el materialismo. ¿Ya, amigo? Ahí está. Una pregunta. ¿No? Sí, sí. ¿Tú apruebas el aborto? ¿Apruebas el aborto? No, Sí, porque hay corrientes comunistas que sí. no, y la iglesia también está de acuerdo. ¿Y por qué la iglesia está de acuerdo? Porque la iglesia es un engendro del capitalismo. Eso proviene del capitalismo. ¿Qué dice el capitalismo? ¿Qué dice el capitalismo? ¿Cómo? Capitalista y dice no aprueba el aborto. Tú también no apruebas el aborto. Yo he, también dicho, eres... yo he dicho que no apruebo el aborto. ¿Quién te ha dicho que la concepción divina no aprueba el aborto? Ellos podrán decirte cualquier cosa. No aprueba el aborto. No. Mira, el creer en el mundo, la concepción divina, es un brazo del capitalismo. Ellos podrán decirte en la teoría muchas cosas, como te dicen que están con el pobre, te dicen que ellos sirven al pobre, pero en la práctica lo engañan y lo estafan, porque le dicen que existe lo que no existe. ¿Te das cuenta? Y encima le sacan dinero. Sí, pero no aprueban el aborto la iglesia. Mira, la iglesia no aprueba el aborto en la teoría. En la práctica teoría. ha violado. Y, escúchame, amigo, en la teoría. Si en la teoría ellos, en la práctica, ¿qué hacen? No, pues te estoy preguntando. Si la iglesia no aprueba el aborto, en la práctica, ¿qué hacen? Lo aprueban, pues, amigo. Estoy hablando de práctica. ¿Quiénes son los que aprueban el aborto? Los comunistas, porque no creen en Dios. No, mira, amigo, para los comunistas el problema no es de aborto. ¿Saben por qué? Porque el engendro y la reproducción y la producción es producto de la naturaleza. Tú no les puedes poner taxativas. ¿De dónde viene la castración? ¿De dónde viene eso? ¿De dónde viene que no tengas más hijos porque se puede hundir la tierra o porque no tienes dinero? ¿De dónde vienen esos términos?
viene, pues, amigo, de la iglesia. La iglesia no te dice, hijo, no, ¿para qué buscas dinero? ¿Ah? Si la felicidad está en el cielo. ¿Para qué quieres comida? Si no solamente de comida vive el hombre. ¿Para qué veas cómo legitima el capitalismo? Para el comunismo, el problema no es de aborto, no es de lesbianas, no es de gays, no es de unión civil. Para el comunismo, el problema es de clase. ¿Y qué es clase? El lugar que ocupas y la labor que desempeñas. Y eso solamente... Y el motor de la historia es la lucha de clases. Así como hay lesbianas que son explotadoras, hay lesbianas que son explotadas. Pero no vas a unir a los dos, pues, no. Igual, así como hay gays que son explotadores, hay gays que son explotados. No lo puedes unir a los dos. Pero ahí está, pues, el capitalismo. Te habla de la unión civil. Son formas para desviar el problema de fondo, que es el hambre, la miseria, la desocupación. ¿Y la muerte? Bien. ¿Existe la muerte? El aborto es asesinato. Por eso te pregunto, ¿existe la muerte? No, Primero vamos a hablar de la el muerte. aborto existe, no, o sea, no hay que ser... No, estamos hablando de la muerte. La muerte existe. El aborto es asesinato. Bien, no me respondas. Está bien, no respondas. Ahora, el amigo me dice, el aborto es un asesinato. Es un asesinato por quienes lo plantean. ¿Quién plantea el aborto? ¿Quién consiente eso? ¿Quién legitima? ¿Quién bendice? La iglesia y el capitalismo. En la práctica. En la teoría yo podría decir cualquier cosa, pero en la práctica, por eso, este sistema ¿cómo está conformado? Este sistema capitalista está conformado por un modelo económico, por un modelo filosófico, por un modelo social, cultural, militar, etc. Entonces, el modelo filosófico del capitalismo, ¿cuál es? La concepción divina, el creacionismo. El modelo filosófico del capitalismo y la razón. Son dos polos opuestos. Bien, compañero. Palmas, compañeros, hermano Jaime. No, gracias, gracias. Casi cae, oye. Los que deseen